Mi nombre es Carmen Santiago y soy la fundadora de la Casa de las Flores, un centro multiespacio en Villanueva de Alcardete, en Toledo, dedicado al bienestar holístico y a la creatividad. Ofrecemos talleres creativos, círculo de mujeres, actividades infantiles, sesiones de Reiki, aromaterapia, yoga facial, constelaciones familiares, entre otras actividades, y cesión de salas para talleres y formaciones. También realizamos coloquios, entrevistas, exposiciones, creando encuentros culturales y experiencias con vino ecológico y productos locales. Nuestro propósito es generar espacios de calma, conexión y crecimiento interior. Y desde este lugar tan especial, hoy en la Casa de las Flores abrimos un espacio muy especial, un encuentro donde la ciencia, la sensibilidad y la curiosidad se dan la mano. En este lugar tan dedicado al bienestar, la creatividad y la conexión profunda, nos reunimos para mirar hacia arriba, hacia ese cielo que desde siempre ha despertado preguntas, asombro y misterio. Tenemos hoy el placer de recibir a una persona cuya vida está dedicada a descifrar ese lenguaje silencioso del universo. Su nombre es Aurelio Fernández Piñero. Él es astrónomo, divulgador y presidente de la Asociación Astronómica Inclusiva Viaje a las Estrellas, una entidad que acerca el cosmos a quienes desean comprenderlo y sentirlo y vivirlo. Con él iniciamos una nueva etapa en la Casa de las Flores, talleres informativos, experiencias astronómicas que unirán observación del cielo, conocimiento científico y vivencias sensoriales como catas de meteoritos y actividades creativas. Queremos que cada encuentro sea un viaje hacia afuera, hacia el universo y hacia adentro, hacia nuestra propia perfección y presencia. Hoy conversaremos sobre su trayectoria, sobre lo que significa mirar el cielo con intención, sobre los misterios que nos rodean y sobre cómo la astronomía puede convertirse en una experiencia transformadora. Así que con mucha alegría y gratitud doy la bienvenida a nuestro invitado. Gracias, Aurelio, por estar aquí y por abrir con nosotros esta puerta hacia las estrellas. Muchas gracias, Carmen, y encantado de estar en vuestra casa, que desde este fin de semana pasado que empezamos a colaborar con vosotros, realmente también sentimos que es la nuestra. Carmen, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, para comenzar con las preguntas, cuéntanos, ¿qué te llevó a dedicar tu vida a la astronomía y a fundar la Asociación Astronómica Inclusiva Viaje a las Estrellas? Bueno, gracias, Carmen. Pues comencé hace más de 30 años en divulgación astronómica y como otros tantos apasionados a esta disciplina, participaba en observaciones públicas utilizando mis propios equipos ópticos, mis propios telescopios. En este caso, comencé con la Agrupación Astronómica de Madrid. Pero una tarde de julio de hace 20 años, estaba en la explanada del planetario con otros 21 compañeros, con los telescopios listos para que fueran disfrutados por todos los visitantes, más de 2000 en cada una de las sesiones anuales que hacíamos. Pero aquella tarde realmente fue una tarde que cambió mi vida. Se acercó una persona invidente hacia mí, acompañada de su asistente, y me trasladó que venía a sentir la emoción de un relato. No quería ver la luna, solo quería sentirla. Desde aquel momento comprendí que la divulgación astronómica tradicional a través de telescopios, sí, de mucha calidad óptica, pero excluían a muchas personas del conocimiento y el disfrute de la astronomía. ¿Sabes cómo terminó aquella interacción con aquella persona que intentaba que algún fotón llegara a su retina, acostado casi sobre el ocular de mi telescopio? Me dijo: gracias por sentir todo aquello que nunca pude llegar a ver. Esa frase marca una vida, Carmen. Desde entonces, la búsqueda de más información sobre astronomía inclusiva marcó mi trayectoria como divulgador. Sí, es verdad, me certifiqué como divulgador astronómico Starlight, como divulgador astronómico de la FAE, e incluso como máster en divulgación científica por la Universidad de Burgos. Pero
no había materias allí de divulgación inclusiva. No había técnicas para emocionar a una persona que tuviera una discapacidad, en este caso una discapacidad visual. Y la vida me llegó a conocer a una persona singular, Enrique Pérez Montero, doctor en astrofísica por la Universidad de Madrid, investigador en activo del Instituto Astrofísico de Andalucía, miembro del CSIC y afiliado a la ONCE. Seguir las andanzas de Enrique por toda España con su intención de llevar el cosmos, llevar el disfrute de los cielos a aquellas personas que no podían ver, fue lo que me impulsó a crear aquí en Castilla-La Mancha la Asociación Astronómica Inclusiva Viaje a las Estrellas, la única asociación astronómica que está dedicada íntegramente al mundo de la discapacidad, y llevar ese mensaje universal de accesibilidad, que el cosmos no solo se mira, se escucha, se toca, se huele y en definitiva se siente. Así que aquí estamos para hacer de la astronomía toda una ciencia que llegue a la última de las personas que estén interesadas por encima de sus capacidades físicas o intelectuales. ¿Y cómo se puede enseñar el universo a una persona ciega? ¿O qué significa realmente hacer astronomía inclusiva? Pues mira, Carmen, como divulgadores tenemos que tener claro que la astronomía no solo se disfruta de manera visual, es un cambio de paradigma. Desde pequeños estamos acostumbrados que los telescopios cuanto más grandes mejor, que los libros cuanto más voluminosos mejor, vídeos, películas dedicadas a astronomía, revistas especializadas, todo te lleva a un mundo visual. Y como divulgadores, ya no solo en este caso los divulgadores de la Asociación Astronómica Inclusiva Viaje a las Estrellas, sino cualquier divulgador astronómico debería pensar claramente que la astronomía no solo es visual. Y el segundo paradigma que debemos superar para poder llegar al colectivo de personas con discapacidad es tener claro que nadie viene a nuestras actividades a aprender. Nadie. Salvo aquellos que quieran desarrollar sus conocimientos en el ámbito astronómico. La gente viene a buscar experiencias, a sorprenderse, a emocionarse. Como divulgador, huye del modo escuela, huye del PowerPoint, huye de todo aquello que nos lleve a pensar en una actividad más académica que lúdica. Hacer astronomía inclusiva no es adaptar una charla a última hora para que un experto en audiodescripción, en lengua de signos, venga a traducir un lenguaje más o menos complejo. No. Para llegar a una persona con discapacidad, y en este caso con discapacidad visual, es necesario que la actividad esté diseñada para él desde el minuto cero. Que pueda seguir el relato a través de la escucha activa del tacto y no de la vista solo. Y que realmente seas capaz de lanzar un mensaje en igualdad de condiciones para todo. Fíjate, Carmen, en nuestras actividades no solo participan personas invidentes o no solo participan personas con discapacidad de movilidad. Participan todos y nadie se siente excluido, porque el mensaje está diseñado con ese objetivo. Entonces, el mundo de la inclusión es un mundo donde nadie se siente excluido, ni siquiera los que no tienen discapacidades físicas. Todos salen realmente de las actividades con una sonrisa, con una experiencia y una emoción que recuerdan siempre. ¿Qué relación encuentras entre el vino, la tierra y el cosmos para hacer esas actividades? Nos parece extraño, sí, parece extraño, ¿verdad? Pero todos son parte del mismo viaje. El suelo que pisamos, la luz que nutre la vid, los 5 elementos químicos básicos que forman la estructura orgánica de todas las formas vivas de nuestro planeta, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo,
están más del 95% presentes tanto en la vid como en nosotros. Todos al final estamos conectados a un origen común, una nube molecular que dio origen al sistema solar hace 4.500 millones de años. Desde las actividades que desarrollamos en un entorno de producción vinícola, recordamos que ese buen vino que degustamos lo estamos haciendo saboreando el propio universo. Y muchas veces me preguntan, ¿y cómo solo con 5 elementos pudo hacerse tanta diversidad de vida, incluso una planta como la vid? Y yo les recuerdo que con solo 28 letras se ha escrito toda la literatura universal. La verdad que conocer el cosmos o emocionarse con el cosmos es emocionarse con el propio entorno que nos rodea, incluso el buen vino. Y, Aurelio, ¿cómo podemos hacer que la astronomía sea accesible y emocionante para personas sin conocimientos previos? Pues fíjate, básicamente la esencia está en no usar tecnicismos. Muchas actividades de divulgación aburren en el minuto 1 y en el minuto 2 ya tienes ganas de irte. Intentamos traducir esa complejidad del cosmos al lenguaje de las emociones. A mí me gusta utilizar mucho la historia de la humanidad, analogías sencillas o experimentos prácticos muy fáciles de comprender. Y te voy a poner un ejemplo. El 12 de agosto vamos a vivir un eclipse total de sol en una zona de totalidad de una anchura de unos 300 kilómetros. Muchos divulgadores se empeñan en hablar de mecánica celeste que lleva a que 3 cuerpos se alineen de manera perfecta para observar el fenómeno. Pero realmente un eclipse total de sol es una experiencia holística. Es una experiencia donde influyen muchos elementos de sensibilidad humana, historia, emociones, la seguridad propia de ver el fenómeno. Hay que tocar absolutamente todas las áreas para que el lenguaje de la ciencia pueda llegar con emoción a quien lo escuche. Si logras emocionar, Carmen, el conocimiento llega solo. Ese sería el resultado de toda nuestra actividad. ¿Qué diferencia crees o qué diferencia a Viaje a las Estrellas, a la Asociación Vale, de otras propuestas de divulgación? Pues fíjate, yo que llevo 30 años en este mundo, básicamente he detectado que los telescopios cuanto más grande mejor. Las astrofotografías cuanto más espectaculares mejor. Los PowerPoint cuantos más números tenga mejor. Y nuestras actividades precisamente huyen de todo ese entorno. Procuramos no utilizar telescopios, procuramos no utilizar imágenes tomadas por cámaras fotográficas. Sí, son muy bonitas. O los telescopios son impresionantes. Pero reflexiona un poco, Carmen. ¿Tú crees que una persona de 70 años tiene la capacidad física para asomarse a un ocular? ¿O tú crees que una persona en silla de ruedas puede acceder a un entorno agreste en mitad del campo para poder llegar siquiera al telescopio? ¿O crees que posturas casi imposibles cuando el objeto está demasiado alto, que casi hay que contorsionarse o subirse a una gran escalera para ver un objeto celeste muy tenue y muchas veces que no entiende, eso es astronomía accesible? La verdad es que desde la Asociación Astronómica Inclusiva Viaje a las Estrellas, lo que intentamos precisamente es dar una oferta astronómica para todo el mundo, donde nadie tenga que tirarse a un suelo de un planetario, donde nadie tenga que inclinarse a 30 centímetros para ver un objeto celeste, donde todo el mundo participe de una actividad emocionante, una actividad donde realmente tenga la sensación de que los cielos se pueden entender
y además comprenda la necesidad de protegerlos. Eso es lo que nos diferencia del resto de las actividades que se realizan en casi todo el territorio nacional, no solo hablo de Castilla-La Mancha. La astronomía inclusiva realmente es apasionante, pero apasionante para todos. Algunos me achacan de la que los transformo en cómoda. Y efectivamente, estáis confundiendo la palabra cómoda con accesible. En eso nos diferenciamos. ¿Qué mensaje te gustaría que las personas se llevaran después de un taller astronómico de los tuyos? Fíjate, la humanidad es una maravillosa rareza en el cosmos. No hemos encontrado ni un sitio para vivir similar a la Tierra, ni una especie capaz de comprender hasta donde llegamos nosotros las maravillas que nos rodean. La capacidad de asombro de pues nuestra generación realmente cada vez es más baja. Pues eso es lo que pretendemos en primer lugar, asombrar a quien forma parte de nuestros espectáculos. Y finalmente, demostrar, no solo a los que van a las actividades de Viaje a las Estrellas, sino a los divulgadores en general, que la comprensión del universo tiene que ser absolutamente accesible para todos. Y gracias a Dios, cada vez más la gente se está dando cuenta de que hay un colectivo muy importante, cerca del 15% de la población, y cada vez más con el envejecimiento, de que se está quedando fuera de la divulgación científica porque no se hacen actividades inclusivas. Y eso es realmente donde intenta la Asociación Astronómica Inclusiva Viaje a las Estrellas incidir. En entornos singulares, como fue la estancia que nos brindaste en Casa de las Estrellas, bodegas, almazaras, espacios públicos abiertos, polideportivos, colegios, teatros, llevar la divulgación científica inclusiva a los últimos rincones que podamos hacerlo llegar desde nuestra asociación. Así que muchas gracias en ese sentido por darnos esta oportunidad, Carmen. Muchas gracias a ti, te agradecemos profundamente, Aurelio Fernández, presidente de Viaje a las Estrellas, por compartir tu conocimiento, tu pasión por esta manera tan clara y cercana de acercarnos al cosmos. Tu presencia abre una nueva etapa en la Casa de las Flores, una etapa donde la divulgación astronómica se une a la creatividad, a la calma y a las experiencias sensoriales que tanto nos representan. Hoy hemos descubierto que la astronomía no es solo ciencia, es una forma de mirar, de sentir y de recordar que somos parte de algo inmenso y vivo. Comenzamos a ofrecer talleres y actividades que combinarán observación del cielo, aprendizaje, vino, arte y conexión. Queremos que cada persona que cruce esta puerta pueda sentir que aquí se abre un espacio para expandir la mirada y también el alma. Gracias a todos, a quienes nos acompañan hoy por su escucha, su curiosidad y su deseo de explorar. Que esta conversación sea solo el inicio de muchos viajes compartidos hacia las estrellas. Gracias por ver el vídeo. Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en enviárnosla al email que aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si les ha gustado, no olviden darnos su like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos muy pronto en la Casa de las Flores. Gracias, Aurelio, y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen, y todos tus oyentes y seguidores. Muchas gracias. Adiós. Los esperamos.